Bien, buenas noches para la Universidad Carmen de Michelena. Es un gusto tener a nuestro ponente esta noche. Él es Jesús García de las Heras, nacido en Chinchón en el año 57. 54. Oh, 54. Eso es. Bueno, te hice más joven. Él es apasionado de la música, del arte, de la cultura y también de la arquitectura y principalmente de los monasterios. Él ha realizado múltiples viajes que ya nos irá contando, a conocer ese patrimonio maravilloso que tiene España, que es uno de los países con más monasterios en el mundo, junto con Italia, China y quizá algún otro país. Ha publicado este libro que dice Visitas monásticas y un viaje apasionado por los monasterios de nuestro país. Hace relación a la historia y es un documento gráfico también sobre la historia y quienes están enterrados, quienes construyeron y demás sobre esos monasterios. Nos va a pasar una serie de fotografías y si alguien tiene interés en saber exactamente de qué monasterio se trata, pues no tiene inconveniente en levantar la mano y Jesús con gusto responderá a esas preguntas. Es una persona también que ha viajado mucho, ha estado por Canadá, por los Estados Unidos, por Japón, por China, prácticamente todos los países de Europa, por Kenia también, Marruecos, en el África. Así es que es una persona de vasta experiencia en ese peregrinar por el turismo. El pedido de siempre que por favor los móviles estén apagados a efectos de no interrumpir la charla. Bien, entonces les dejo con ustedes, sin más, con Jesús. Gracias, Jesús. Pues muchísimas gracias a todos por la asistencia. Es un placer estar aquí para dar esta charla con todos vosotros. Bueno, en principio, porque un tema es muy amplio y bueno, lo que nos dé el tiempo, hora y cuarto, pues charlaré. Seguro que se van a quedar muchas cosas en el tintero porque son temas que a mí me apasionan muchísimo, como vais a ver, y para hablar horas y horas. Voy a empezar diciendo que hay, en principio, una palabra que es apasionante. La quinta palabra del título del libro, Visita monástica, es un viaje apasionante. ¿Por qué digo esta palabra? Porque me apasiona el tema desde pequeño, como os voy a contar. Y luego, varias palabras para llegar a Dios, que también resumen lo que es en sí mi vivencia y mi sentir por este tema. Este tema que es fuente de cultura para nuestro país también. Hay mucha cultura y mucha historia dentro de los monasterios. Entonces, os voy a leer una poesía que me dedicó un amigo mío hace 4 años ya, que se titula Para llegar a Dios. Y dice así: a la curiosidad de Jesús niño, respuesta de las almas oradoras, para intentar llegar a Dios rezamos, buscamos su presencia más cercana, lo hacemos a las horas día a día. Oramos susurrándole al oído. Queremos ser lucernas permanentes en alabanza plena a Dios con gozo, solicitando el bien a todo el mundo. Nuestros quehaceres son también ofrenda. En cada instante hagamos lo que hagamos. Queremos ser presencia y más presencia, en el silencio abierto en soledad. Contemplativa al bien es nuestra vida. La vida fluye más en el silencio. En él está la fuente de la vida. Abrir las puertas hondas interiores. Nuestro presente es contemplativo. Y así Jesús sigue a su fe paciente en un peregrinar por monasterios. Esta poesía para mí resume el sentir mío como la palabra que os he dicho antes, de todo mi sentimiento. Bueno, ahí van pasando, mira, por ejemplo, ya que miro para acá, es el monasterio donde estuvo Teresa de Jesús, que luego lo diré, de Ávila, la Encarnación de Ávila. Y bueno, pues voy a tratar muchos temas, vamos a ver si nos da tiempo de desarrollar todos un poquito. La segunda parte ya empiezo con la Génesis, un poquito a hablar más extendido de la biografía. Después un poquito os voy a hablar también de la historia del cristianismo, donde surgió todo el tema este. Voy a hablar de algunos santos fundadores, piezas importantes, lógicamente, como Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán.
Luego ya voy a ir a resumir un poquito y a hablar de cómo ha surgido este tema, visitas monásticas. Luego también voy a leeros los monasterios de Madrid, que son 21 los que están aquí en el libro reflejados, de los más de 40 que hay, posiblemente entre Madrid y provincia, toda la comunidad. Luego voy a hablar de los momentos sublimes que he vivido yo en esos monasterios, 4 importantísimos para mí. Voy a hablar un poquito también y a deciros cuáles son considerados los escoriales en España de monasterios por su monumentalidad, por su grandeza. El primero, indudablemente, como sabéis, os imagináis, es el Escorial. Luego voy a hablar un poquito y a comentar unas cuantas religiosas que me he encontrado yo en todo este peregrinar que van camino de la santidad, que están enterradas en monasterios. Voy a comentar también las hospederías monásticas, que yo conozco algunas y os recomiendo, porque es una maravilla estar en ellas y bueno, pasar unos días en una hospedería monástica. Algo del documental Libres, y si me da tiempo, tengo aquí la lista también resumida de unos 10, 11 monasterios, comentar algo de ellos. Entonces ya vamos a la biografía mía, más o menos. Bueno, como ha dicho aquí César, en efecto yo nací en Chinchón en 1954, me crié y di mis primeros pasos muy cerquita del monasterio de las Clarisas de Chinchón, concretamente cerca de, yo qué sé, 400, 500 metros más o menos. Y de pequeño pasaba siempre ahí a la casa de un familiar y me entretenía también en la puerta, en jugar a la pelota con los amigos. Y entonces, siempre que pasaba por ahí me preguntaba qué harán, a qué se dedicarán, cómo vivirán las personas intramuros, las monjas que están dentro de los monasterios. Y desde pequeño tenía yo esto dentro de mí. Y claro, iba pasando el tiempo y no se me iba olvidando el tema, pero sobre todo, pues bueno, yo visitaba algunos monasterios de joven, algunas catedrales, iglesias, en todos los viajes y todos los acontecimientos que he tenido en mi vida, pero esto lo llevaba en mí. Entonces, el convento de las Madres Clarisas, que fue fundado en 1653 por el quinto conde de Chinchón, Francisco Fernández de Cabrera y Boadilla, es un convento que actualmente tiene unas, creo que son ya 5 o 6 monjas nada más, porque había 8 cuando yo lo visité por primera vez, hace unos 4 años que tomé contacto, 5, con el monasterio, porque hay unas visitas a final de año que se pueden, las abren el monasterio, aunque es de clausura, que no se puede ver nada más que la iglesia, pero abren, y entonces te enseñan el claustro, te enseñan una sala donde está el mausoleo del quinto conde de Chinchón, y hay unos ornamentos ahí litúrgicos y unas pues eso, cosas sacras en cuanto a ropa y en cuanto a demás objetos litúrgicos. Total, que ya te digo, visité ese monasterio hace 5 años y entonces cuando me jubilé empecé a decir, bueno, una vez que me prejubilé en 2018, unos meses antes empecé a contactar con un monasterio ya por internet. Y dije, pues al momento que me jubile voy a empezar a visitar monasterios. Y así lo hice. El primero que visité fue en 2018, en el mes de enero, el 17, recién jubilado, el monasterio de las Clarisas de Chinchón fue el primero. De ahí fui a Colmenar de Oreja, a las Agustinas, y de ahí fui a las Carmelitas de Loeches. Loeches, que está cerca de Alcalá de Henares y Monreal. Y el pueblo de las Aceitunas también, que no me acuerdo ahora mismo el nombre. Pero bueno, total, Campo Real, exactamente, ese es. Bueno, pues entonces, esa es más o menos la primera vivencia que tuve en cuanto a empezar el peregrinar por monasterios. Después seguiré con el tema este más adelante, porque no os preocupéis que a veces se van a mezclar algunos temas, antes o después, o fechas, o monumentos, o tal. Voy a hacer ahora una pequeña historia de más o menos de dónde surge todo esto del cristianismo, y es que a lo largo de la historia siempre ha habido sociedades culturales y religiosas que han existido en nuestro planeta desde tiempos remotos, y diferentes tipos de comunidades creadas por el hombre, y todas ellas prácticamente han sido, sobre todo las religiosas, claro, de tipo religioso, empezaron a ir en la época cristiana, en el siglo ya III o IV, principio del IV, a fundarse los primeros monasterios, hace unos cuantos siglos, y después de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, pues surgieron, como he dicho, los primeros cristianos. ¿Y qué hacían los primeros cristianos? Pues, bueno, en principio estaban lo pasarían fatal en aquella época, muy perseguidos por el Imperio Romano, por los romanos, que era el pleno apogeo del Imperio Romano. Entonces empezaron, después de la muerte de Cristo,
y ya llega el siglo III o IV, empiezan a reunirse y a surgir los primeros eremitas, los primeros ermitaños. Y los primeros ermitaños, pues bueno, salen de las ciudades para estar más en contacto con Dios y para alcanzar también una relación más perfecta, digamos, alejados de las ciudades y de todo vínculo. Entonces, más adelante surge una tendencia que va transformando pues, estos temas ya eremíticos en órdenes religiosas. Y a partir ya del siglo IV, como he dicho, empiezan a fundarse monasterios ya en la época de los visigodos. Aquí empiezan a surgir los primeros también en España. Y bueno, y así más o menos a grandes rasgos, porque esto, claro, tiene mucha tela que cortar. España es el país que más monasterios tiene prácticamente del mundo, quitando, como hemos dicho antes, César, que puede que sea China, porque hay más extensión, más habitantes, y hay más monasterios budistas, ¿no? Y tal. Pero España de la Europa cristiana y de la Europa y del mundo cristiano, con Italia es la que prácticamente más tiene o ha tenido, más de 3.000. Ahora mismo habrá con órdenes religiosas unos 750 monasterios. Se van cerrando muchísimos y se han cerrado en lo que va del siglo XXI cerca de 200 monasterios o más. Se van haciendo las monjas mayores, los frailes igual, van quedando cada vez menos unidades, entonces se van cerrando monasterios y lo que me da muchísima pena a mí, que se cierren y que no se haga nada con ellos, que yo aconsejo siempre que se puede hacer una red de hospederías monásticas, como tenemos una red de paradores, o como en Francia hay una red de castillos, y esto se está quedando cerrado y es en fin, y así está el tema. Bueno, en todo el mundo, como hemos dicho, habría unos 3.600 monasterios. Antonio Abad es prácticamente el fundador de la vida monástica. Después, pues siglos más adelante, sigue Jerónimo de Estridión, Macario el Viejo, San Pantaleón, San Pacomio. Pero bueno, sigue pasando el tiempo y tenemos que San Basilio es prácticamente el creador de la vida monástica en Oriente y San Benito en Occidente. Son los que prácticamente sentaron las bases de la vida monástica en todo el mundo cristiano. Luego después ya avanzamos un poquito más adelante y nos metemos ya en el siglo VI, que aparece Emiliano, también llamado después San Millán, que en el 574, más o menos, funda con unos frailes seguidores el monasterio de Suso, en La Rioja, o de Arriba. El monasterio de Suso, que es el más antiguo de España. Está considerado como el más antiguo de España. Pero 5 siglos después de esta fundación, cuando llegamos al siglo X-XI prácticamente, el rey García III de Navarra se quiere llevar a Navarra a trasladar a San Millán a la capital de su reino, a Navarra. Entonces cogen, con mucho pesar de sus seguidores, los monjes de Arriba, montan los restos de San Millán en una carreta con unos bueyes y resulta que se paran en la parte de abajo. Si habéis estado en esa zona, Suso está a unos 2,5 kilómetros, subiendo una pequeña montículo que hay, y Yuso hasta abajo. Entonces los bueyes se paran ahí con el cuerpo de San Millán y entonces el rey interpreta que esto ha sido un milagro de San Millán, que no quiere que le saquen de allí, y allí manda hacer el monasterio de Yuso de abajo, que después contaré un poquito más la historia. Ahí habéis visto el monasterio anterior, que era, por ejemplo, de las Carmelitas de Oviedo, Carmelitas Descalzas de Oviedo, y la siguiente foto que ha salido es la iglesia de Oviedo, que también está en el libro. Bueno, pues entonces seguimos más adelante y tenemos la creación ya de las órdenes monásticas y mendicantes y bueno, avanzando un poquito, vamos a empezar a hablar algo de los fundadores, santos fundadores. Me voy a centrar un poquito más en la vida para mí, de una de las más importantes místicas y santas que ha habido en España, en la religión católica, que es Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús, mística, nació en Ávila el 28 de marzo de 1515, hija de Alonso Sánchez de Cepeda y de Beatriz de Ahumada.
Teresa de Cepeda y Humada desde pequeñita tuvo gran inquietud y gran afición a la lectura y sobre todo a libros que le pasaba a su padre, libros de personas de caballería, de romanceros, de vidas de santos. Entonces se propuso ella con su hermano escapar a Tierra Santa para ser descabezada por los moros, decía, imaginaros, ¿no? Entonces, cuando se enteró algún familiar, pues la volvió para su casa, claro. Luego pasan los años y a los 20 años, en 1535, nació en 1515, en 1535 ingresó en el Carmelo que habéis visto antes, en el Carmelo de Ávila, del Monasterio de la Encarnación, pero tuvo que a los pocos meses salir porque cogió una enfermedad. Y entonces otra vez regresó a casa, estuvo unos meses mala y así pasaron unos años más hasta que en 1537 volvió de nuevo, también se puso enferma y por fin ya en 1542, confiando plenamente en Dios y practicando mucha oración con gran recogimiento, pues entonces se quedó ya de monja y ya profesó y todo esto. Pasan unos años más y ya llegamos a 1562 cuando se propone, después de ver cómo estaba la situación religiosa en ese momento, como vais a ver que a otros santos les ocurrió lo mismo, pues se propone dar un cambio. Y entonces así conoce a San Juan de la Cruz. Ella tenía 42 años y San Juan tenía entonces 24 o 25, y empezó con él a pasarle por la cabeza el tema de hacer unas fundaciones, crear fundaciones, y así empezó las fundaciones de las Carmelitas Descalzas. Primero eran Carmelitas Calzadas y ahora Descalzas. Entonces las Carmelitas Descalzas ya, pues, porque es que en aquella época había mucha gente de la nobleza que fueron gracias a la nobleza, evidentemente, y a muchos reyes, tenemos los monasterios que tenemos en nuestro país y en muchos lugares del mundo, pero sobre todo en España. En la nobleza hacía los monasterios principalmente para después ir ahí también y meter a los familiares más cercanos, a veces a las hijas habidas de fuera de los matrimonios, como así ha ocurrido en muchos casos, y también lo hacían con el fin de que cuando morían querían que les enterrasen allí, sobre todo en los sitios más importantes de las iglesias, decían siempre, en la zona del presbiterio, cerca del altar, y querían estar allí enterrados para que, con esa condición hacían también muchas veces las fundaciones, como he dicho, para que pidieran por la vida de ellos, eterna, y rezaran por ellos en los monasterios, los religiosos y religiosas. Con este fin también muchas veces hacían esto, ¿no? Pero gracias a ellos, repito, tenemos las maravillas de monasterios que hay en nuestro país. Entonces, como he dicho, con San Juan de la Cruz empieza a hacer fundaciones. Hizo en total 17 fundaciones, algunas de ellas fueron, por ejemplo, San José de Ávila, la primera fundación en 1562, luego en Medina del Campo, en Malagón, en Valladolid, en Toledo, en Pastrana, en Salamanca, en Alba de Tormes, donde después hablaré un poquito del monasterio donde está enterrada ella, en Segovia, Beas de Segura, Caravaca de la Cruz, Sevilla, Villanueva de la Jara, Palencia, Soria, Granada y Burgos. Estas son las 17 fundaciones de Teresa de Jesús. Y San Juan de la Cruz también hizo unos cuantos monasterios, entre ellos él fundó el monasterio, que también hablaré algo, de los Carmelitas Descalzos de la ciudad de Segovia, que está junto a la Fuencisla, en la parte baja de la ciudad. Otros fundadores importantes, pues podemos, por ejemplo, considerar junto con Santa Teresa, más o menos, quizá menos, bueno, ya he dicho San Juan de la Cruz, otro importante que es el fundador de la Orden de Predicadores o Dominicos, Santo Domingo de Guzmán. ¿Y por qué el nombre de predicadores? Porque fundó a las monjas, en principio, dominicas, se fue a nada menos que cerca de Burdeos, a Prullas, a fundar la Orden Dominica, y las fundó a ellas para que pidieran por ellos, por el destino de la Orden también. Predicadores, como decía antes, se llaman porque predican el Evangelio de Jesucristo. Por eso se llama también la Orden, o predicadores o dominicos. Entonces, este santo en 1215, como he dicho, en Toulouse es donde fundó la Orden de Predicadores, confirmada por el Papa Honorio III.
mediante la bula Religios Vitam, el 22 del 12 de 1216. Otro fundador importante, como todos conocemos, es Francisco de Asís. Francisco de Asís, con Clara de Asís, que también fundó la Orden de los Franciscanos, pero tiene 3 ramas también. Franciscanos, rama de las mujeres, la segunda orden, y los seglares. Los franciscanos, con su voto total de pobreza, lo que hicieron después, varios siglos también después, que lo confirmaran también un papa, pobreza totalmente llevada a lo máximo, porque ellos eran de familia noble, tanto San Juan de la Cruz, San Francisco de Asís como la fundadora de las Carmelitas, Clara de Asís. Venían de la nobleza, pero dejaron todo por seguir a Cristo, y así fue. Primero Francisco y después Santa Clara, a los pocos, cuando ya fue mayor, se escapó de su casa y fue a seguir a San Francisco de Asís. Fue la fundadora de la Segunda Orden y la primera mujer que escribió una orden religiosa femenina, la Orden de las Clarisas. Fue aprobada en 1253. Otra fundadora importante fue Santa Beatriz de Silva. Santa Beatriz de Silva, que es la santa que acompañó a la reina Isabel cuando vino a España para casarse con Juan II, el padre de Isabel la Católica. Nació en Campomayor, en Portugal, y fue la creadora de la Orden de las Concepcionistas Franciscanas. Luego amparada también, el franciscanismo amparado por el cardenal Cisneros, aunque después ha surgido una rama en pleno siglo XXI, que ya también hablaré un poquito de ella, que solamente hay unas cuantas, 2 o 3 monasterios que no quieren ser franciscanas, y quieren ser solamente concepcionistas, con el carisma de la Inmaculada Concepción. Este es el monasterio, me parece, de San José de Ávila, la primera fundación precisamente de Santa Teresa de Jesús en Ávila. Bueno, pues seguimos con Clara, Santa Beatriz. Está enterrada en el monasterio también fundó varios monasterios, y la orden está enterrada en el monasterio de los Palacios de Galiana, monasterio que fundó la reina Isabel la Católica, donde está la sede de la cabecera de las Concepcionistas Franciscanas. Pablo VI fue el que dio ya crédito a la Orden de la Inmaculada Concepción, Concepcionistas Franciscanas, aunque en 1484 fue aprobada por el Papa Inocencio VIII mediante la bula Interuniversa, en 1489. Luego pasamos, por ejemplo, a San Benito. San Benito de Nursia, nació en Nursia en el año 547 en la abadía de Montecassino, y fue el fundador de la Orden de los Benedictinos. En el año 529 en Subiaco, y en el 530 se cambió a Montecassino, fundando el monasterio más importante que actualmente hoy está en el mundo, de los agustinos. Luego pasamos a Roberto de Molesmes, otro que también hizo campaña en Francia, fue canonizado en 1220, fundador de las órdenes del Císter. Los famosos monasterios cistercienses son fundados por él, junto también con el abad de Cité, con el que continuó su obra, Bernardo de Claraval. Después seguimos con San Agustín, que fue el fundador, nació en Hipona, en el norte de África, y fue el fundador de la Orden de los Agustinos. Esa es una preciosa imagen que está, creo, en el monasterio de las Clarisas de Badajoz, uno de los 2 monasterios que están en el libro de las Clarisas de Badajoz. De vez en cuando, si es algún monumento tal, me lo decís, que lo digo con sumo gusto, ¿eh? Luego los agustinos, creados por San Agustín, en 1243 nace San Agustín, y junto con algunos compañeros suyos, Esteban de Galaste, Hugo de Corvaría, Guido de Rosía y Pedro y tal, pues hablaron con el Papa Inocencio IV para crear una regla con el nombre de la Orden Mendicante de los Agustinos. Después está también Mariana de San José, otra venerable,
que está en el monasterio, fue la fundadora del monasterio de la Encarnación de Madrid, que está cerca del monasterio, mira, perdón, ese es otro monasterio muy bonito que está en Casa la Reina, de las Dominicas de Casa la Reina. Y allí en la parte derecha, enfrente, hay una hospedería que si podéis algún día verla y alojaros, es una de las hospederías que transporta a otros siglos también maravillosa. La hospedería, aunque lo regenta una empresa privada, pero es el monasterio de las Dominicas de Casa la Reina en La Rioja. Bueno, pues seguimos más adelante y nos vamos ya, después de haber citado unos cuantos fundadores, vamos a meternos un poquito a explicar el tema de visitas monásticas. Visitas monásticas, ¿cómo surgió? Pues surgió, como os he dicho antes, de que yo tenía dentro de mi ser el tema este de saber a qué vivían, cómo vivían las monjas, a conocer monasterios y demás, y entonces pues empecé ya a establecer rutas. Y así, en 45 rutas más o menos, hice la visita de unos 160, 170 monasterios, de los cuales hay 142 monasterios aquí en el tomo este, 142 monasterios con historia resumida, pero datos contrastados in situ con ellos, porque están en cuanto a fechas, en cuanto a personas fundadoras, en cuanto a obras de arte, personas que están enterradas en ellos, todo está contrastado, o sea, son datos reales, digamos. He visitado para este tomo desde enero, como he dicho, de 2018 hasta el 2024, que se editó el libro en junio, 4 años más o menos y medio, prácticamente, cerca de 160 monasterios, pero 142 en el libro, como he dicho. Son 5 de Asturias, 1 de Cantabria, 53 de Castilla y León. Castilla y León es la región, después de Andalucía prácticamente, que más monasterios tiene de nuestro país. Y muchos de ellos están en la ruta del Camino de Santiago y también cerca, incluidos o casi dentro de la ruta que hay de las iglesias tan maravillosas que tenemos en la provincia de Palencia, de románicas, de arte románico. Castilla-La Mancha, 32 monasterios también, de Extremadura 20, de Galicia 3, de Madrid 23, después los comentaré, de La Rioja 4 y de la Comunidad Valenciana 1. En total han sido 9 autonomías visitadas, 21 provincias, 93 ciudades, 14 capitales de provincias, como he dicho, en 45 rutas y cerca, o ya pasan más de 20.000 kilómetros en estos 4 años, aunque hace 6 años. Otra de los maravillosos monasterios de nuestro país, que hablaré de él, el monasterio de Oseira, el que llaman el Escorial gallego, por sus dimensiones, y tiene 3 claustros también. Un monasterio que está a 27 kilómetros de Orense, capital al norte, y bueno, luego os explicaré más o menos el sitio donde está, y merece la pena ser visitado. Entonces, de órdenes religiosas femeninas he visitado pues unas cuantas también. Agustinas, por ejemplo, 9, canónigas norbertinas, premonstratenses 1, benedictinas 1, bernardas 1, en fin, así hasta 126 monasterios y son de 3, 6, 7, 13, de casi 22 órdenes religiosas femeninas, con otros 16 monasterios masculinos, entre ellos agustinos, franciscanos capuchinos, como el del Pardo, dominicos, carmelitas, descalzos, franciscanos, benedictinos, pasionistas, cartujos, de Cister. Y ya he dicho, en total 16 monasterios masculinos, 125 monasterios femeninos y un monasterio exclaustrado que está al sur de la provincia de Badajoz, el monasterio, no sé si lo habréis oído alguna vez, de Tentudía. Un monasterio que no hay nadie, nada más que un señor en la puerta, un guía que te deja por €1 que pasas y te deja ver el monasterio, pero no hay nadie. Y en Badajoz tenemos también muchos monasterios muy bonitos. Bueno, seguimos con los momentos sublimes míos que os iba a comentar. Pues mira, momentos sublimes que se pueden vivir en monasterios es lo que os voy a comentar yo. Por ejemplo, ir a oír la misa de los monjes de Silos, los benedictinos de Silos a las 9 de la mañana, cantada en gregoriano, eso ya pues es una maravilla, una pasada, vamos. O también oír a las Madres Blancas de Cuenca, que están al lado de la Plaza Mayor en la capital. Hay un monasterio que nadie lo sabe que está ahí. Pues bueno, un día, yendo por allí, también oí yo un poquito de cántico, abrí la puerta y eran ellas cantando. Son las madres que están en constante adoración al Santísimo en todos los momentos de su vida. Y hacen también las oraciones cantadas, pues todas las oraciones que tienen en los monasterios, desde maitines,
hasta las vísperas completas. Las 7 horas que tienen los monasterios, casi todas son cantadas por ellas. Otro momento sublime que hemos vivido ha sido, por ejemplo, en el monasterio de las madres que se llaman benedictinas, las Madres Pelayas, en Oviedo, muy cerca de la catedral. Hay un monasterio también monstruoso, y un día pasando por la puerta, a las 7 justamente de la tarde que pasamos, coincidió que estaban empezando el rezo de vísperas. Y eso es para vivirlo, lo digo de verdad. Y otro momento, pues ya he dicho los 4 momentos. Ah, sí, el de Dueñas, con los frailes también, con los monjes de Dueñas, la abadía de Dueñas, que está en Palencia, a unos 15 o 20 kilómetros de Palencia, y a 3 kilómetros de Venta de Baños está la abadía de Dueñas, donde hay también un santo del siglo XX enterrado allí, que estuvo 27 años hasta que murió, San Rafael Arnaiz. Tiene allí una capilla con sus restos en la iglesia esta, que es prácticamente, se podría decir, casi un mini Escorial también de la zona de Castilla y León, porque es una abadía muy bonita también. Bueno, entonces vamos a ver un poquito ahora ya los que decimos que son los monasterios de Madrid. Los monasterios de Madrid que he visitado han sido los siguientes: el convento de la Concepción, de las Concepcionistas Franciscanas en la calle Toledo, el convento del Corpus Christi, el Real Monasterio de la Encarnación, San Ildefonso y San Juan de la Mata, Trinitarias, donde dicen que está enterrado Cervantes, en el barrio de las Letras, que sabéis, cerca de la calle de esta famosa de las Huertas. El Monasterio de la Visitación, que es el famoso monasterio que luego hablaré un poquito de las Descalzas Reales. Monasterio de Santa Catalina de Siena, ya en Alcalá de Henares. O sea, he visitado 6 en Madrid, 5 en Alcalá de Henares, 1 en Aranjuez, el Monasterio de las Concepcionistas Franciscanas, otro en Boadilla del Monte de las Jerónimas, el de Chinchón, que os dije antes, de las Clarisas de mi pueblo, el de Colmenar de Oreja de las Agustinas Recoletas, por supuesto el Monasterio del Escorial también, el de Getafe. En Getafe hay 2 monasterios, el que está justamente donde está el centro de España, en el Cerro de los Ángeles, el de las Carmelitas, fundado por la Madre Maravillas de Jesús, y el de la Aldehuela, que está a 4 o 5 kilómetros de allí, donde está también fundado por la Madre Maravillas, que aparte hizo otras tantas fundaciones, entre ellos el Monasterio de las Carmelitas del Escorial, y murió en el año 1977, y ya ha sido proclamada santa también desde el Vaticano, Maravillas de Jesús. Una de las santas del siglo XX, junto con San Rafael Arnaiz. Bueno, luego he visitado también, aquí al lado nuestro tenemos un monasterio que mucha gente no sabe cuál es, el de la Concepción Jerónima, en la carretera de Alcobendas, al lado del Goloso. Entrando, hay unos techos de colores, amarillo, blanco y tal, y al lado hay un edificio enorme, que es el edificio de las monjas. Que ese monasterio viene de Madrid, porque sus inicios fueron los que están al lado justamente de la iglesia de la iglesia de los militares, la Castrense. ¿Sabéis que está en la calle Mayor? La Castrense, pues ahí había un monasterio que con el tiempo de ahí pasó a la calle La Gasca, y después ya pasó aquí, a mediados del siglo XX, pasó aquí a la carretera de Alcobendas, al Goloso. Luego visité también el de las Carmelitas de Loeches, en el Pardo, el de Monasterio del Cristo del Pardo, que tiene una figura maravillosa de las 17 que hizo Gregorio Fernández, Cristo yacente, que me imagino que algunos habréis visto alguna figura de este hombre, porque es uno de los mayores imagineros que ha habido en nuestro país, de Valladolid. También visité, hay otros tantos Cristo yacentes, por ejemplo, uno en Segovia, hay otro en otro monasterio de Valladolid, otro maravilloso que también lo diré luego como hospedería, que está en un pueblo de Burgos, al norte de Burgos. Después os lo comentaré en las hospederías. También visité el monasterio de las Concepcionistas Franciscanas, que hace 2 años me he enterado que lo han vendido a una empresa inglesa, las Concepcionistas Franciscanas del Pardo, y han hecho una escuela de hospedería. También está en el libro como os he dicho. Y por último, de Madrid está el monasterio de Rascafría, el del Paular. Luego, pues, como poder decir que escoriales, pues hay varios por su tamaño, que se titulan así también. El que os he dicho antes, del monasterio de las Trinitarias del Toboso, que es un monasterio big de interiores
ese monasterio, ese patio concretamente es de Armenteira, un monasterio cisterciense que está cerca de la capital de Pontevedra. También con hospedería, y las monjas ahí admiten a personas, también entran con ellas si quieren algunas, como me han comentado alguna persona aquí de Tres Cantos, y colaboran en las tareas, porque los monasterios y todos los religiosos no creéis que viven del cuento, viven de su trabajo, y trabajan bastante los monasterios, y muchos hacen algunas especies de bollería, diferentes tipos, otras hacen mermeladas, otras hacen cremas. Estas mujeres también hacen varios tipos de cremas allí que los venden en los monasterios, en el monasterio este, aparte de las cremas y algunas también cajas de pastitas y demás. Entonces, seguimos con los monasterios escoriales. Pues, como os he dicho, las Trinitarias del Escorial manchego, que está en el Toboso, fundado en el siglo XVII por Ángela María de la Concepción. Era trinitario, es el segundo monasterio que el segundo monasterio lo fundan en 1860 en Suesa, en Cantabria. Después las monjas trinitarias son reconocidas como monjas recoletas por el Vaticano también, y siguen en esta misma rada, todas ya mezcladas, incluidas. Así las tres ramas de calzadas, descalzas y recoletas han pasado a ser solo una orden, con el mismo hábito y la misma cruz roja y azul en el pecho. Hay unos escoriales también castellanos muy bonitos, que hablaré algo de ellos después, como es el monasterio de las Huelgas de Burgos, uno de los 5 o 6 que son regentados por Patrimonio Nacional. La abadía de Cister de San Isidro de Dueñas, que os he dicho antes, que también por su grandiosidad es considerada también pequeño escorial. La abadía de Santo Domingo de Silos, que es otra de las maravillas de monasterios que tenemos, de benedictina. Allí precisamente hay un monje que conozco de aquí de Tres Cantos. Y bueno, tiene también una hospedería para poderse alojar allí. Tiene un patio precioso que es por todos conocido. Y bueno, os voy a contar, si es que podría hablar mucho tiempo de las historias de todos estos monasterios. El Escorial gallego, como os he dicho antes, es el de Oseira, que ha pasado antes, se ha visto aquí antes. Ese es otro monasterio, concretamente de la capital, ese es concretamente de las Clarisas de Valladolid. De Valladolid capital hay 2 o 3 monasterios también en el libro. Entonces, vamos a comentar ahora un poquito por qué pasó esto, como os he dicho antes, de las reformas. Las reformas de las órdenes religiosas, pues había varias santas de aquella época, varias personas veían que había excesivo lujo, que entraban en los monasterios gente de la nobleza, reinas, condesas, marquesas, con su séquito, les costaba llevar a cabo su regla y les alteraba muchísimo su convivencia, lógicamente. Entonces, ¿qué pasó? Pues que tomaron nota de ello y así empezó el tema. Teresa de Jesús se le empezó a pasar por la cabeza, como he dicho antes, el hacer una orden más encerrada en lo que tenían y lo que considera ella. Oración, silencio, recogimiento, y así empezaron a fundarse las órdenes, las ramas de las órdenes diferentes monásticas, como son las carmelitas descalzos, como son los franciscanos capuchinos, que también en Italia pasó esto con algunos monjes que había excesivo, pues eso, vida un poquito, veían alegre en algunos monasterios, y entonces empezaron a recogerse más y a fundar. Y la orden de los franciscanos capuchinos, los llamaban capuchinos porque se pusieron una capucha negra, la añadieron a su indumentaria. Entonces, ya te digo, esto lógicamente provocó la reacción de algunas órdenes monásticas y entonces se rebelaron, hubo problemas, hubo muchas veces problemas incluso con la Inquisición. Ellos querían mantener el espíritu primitivo de la oración, de la austeridad. Y ya te digo, comenzó esto, ya os digo, comenzó en la Toscana, pero en España también comenzaron, mediante Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, a recogerse más en muchos monasterios.
Los monasterios tenían mucho poder en la Edad Media, tenían cantidad de posesiones, porque la gente cuando los fundaban cedían posesiones, tanto los monarcas como los duques, marqueses, y así pues hasta que llegó, por ejemplo, el caso de la orden esta de los jesuitas, que fue suprimida por Carlos III en el siglo XVII, creo, otra de las órdenes importantes también. Entonces, claro, todo esto, ha habido muchos cambios a lo largo de la historia, pero gracias a estas personas, a los nobles, tenemos lo que tenemos ahora mismo y podemos decir que tenemos que tratar sobre todo de que se conserve esto, de que se conserve porque en muchos casos están cayéndose a trozos. Ahora os leeré una lista también de monasterios que están en la más absoluta ruina. Os voy a nombrar también, como tenía pensado, religiosas, algunas, que aquí he traído también 2 o 3 libros, que están camino de la santidad en los monasterios, que yo he visitado algunas tumbas de ellas. Por ejemplo, la Madre María Jesús de Ágreda, del siglo XVII, concepcionista franciscana, que su obra cumbre es La mística ciudad de Dios, todo relacionado con la vida, obra y milagros de la Virgen María. Otra de las que van camino de la santidad es la Beata María de Jesús, del siglo XVI-XVII, que está en el monasterio de las Concepcionistas de Toledo. Otra monja es la Madre Patrocinio, del siglo XIX, que la llaman la monja de las llagas y está enterrada en el monasterio de las Concepcionistas franciscanas de Guadalajara. Ese monasterio no le tengo yo en este libro. Otra es Sor Teresita del Niño Jesús, Madre Dominica, que está en el monasterio de Daroca, en Zaragoza. Otra es Sor Consuelo, que es esta, monja mínima, del siglo XX también, y está en el monasterio de las monjas mínimas de Daimiel, en Ciudad Real. Sor Amparo, que es la fundadora de las Madres Clarisas de Cantalapiedra, en Salamanca. La Madre Ana de Alberdi, del siglo XX, de las Concepcionistas franciscanas, que está en el monasterio de la Latina, en Madrid, al lado prácticamente detrás, a un lado donde está el Teatro de la Latina, porque fundaron ese monasterio y a la vez hospital, en la época ya prácticamente de Isabel la Católica, un poquito después. Otra es Cristina de Arteaga, que es una monja jerónima del siglo XX, que murió en el año 1977, creo que está en las Jerónimas del monasterio de Santa Paula de Sevilla. Ese es el monasterio cuna del castellano, que también lo comentaré después, el monasterio de Yuso, o de Abajo, el que fundó García III, donde ahí separaron los bueyes, que os dije antes, con los restos de San Emiliano, cuando se los quería llevar a Navarra, y ahí entonces dijo que se había producido el milagro de San Emiliano, y ahí fundaron el monasterio de Yuso. Seguimos con otras 2, que son Mercedes de Jesús Ejido, otra monja que va camino de la santidad, en la que ha querido, como os dije antes, seguir con el carisma solo de las concepcionistas. Eso es dentro del monasterio de Yuso. Y está enterrada, y murió en 2002, creo, está enterrada en el monasterio de las Concepcionistas en Alcázar de San Juan. Y por último, una que posiblemente sea, esto me lo imagino yo todavía, porque he hablado con este monasterio y todavía no hay ninguna causa abierta, que es la Carmelita Descalza Belén de la Cruz. Es una monja que nació y murió en el siglo XXI, murió a principios de este siglo, y está enterrada en Hornachuelos. Y por su vida, pues creo que dentro de poco pueda que vaya camino de la santidad. Esa es otra joya de monasterios en Asturias. Es el monasterio que está en el Valle de Dios, de Valdedios. Y la iglesia, esa pequeñita que veis ahí a la derecha, esa es la joya del prerrománico asturiano del siglo IX. Un pequeño conventín, le llaman el pequeño conventín, y es nada menos que del siglo IX. Está dentro de los límites del monasterio. Tiene 2 claustros, como veis. Tenía una hospedería también ahí a la izquierda, pero ahora mismo está sin orden religiosa. Han estado unos años, hasta hace 3 años, las Carmelitas Samaritanas del Corazón de Jesús, que han estado 3 o 4 años, pero después ya se han ido a otros sitios. Están en Toledo, están en Viana de Cega, en Valladolid, y están en Segovia. Y bueno, siguen por ahí sus andaduras. Las carmelitas estas que proceden del Carmelo de Medina de Río Seco.
en Valladolid. Luego voy a nombraros también a un santo que es a la iglesia precisamente del monasterio de Valdedios. Un santo, aunque no nos atañe a nosotros, pero es a la iglesia sí, evidentemente, porque es italiano, aunque nació en Londres, que es el beato, no sé si lo habéis oído nombrar, que es el beato Carlo Acutis, que murió con 15 años, hace pocos años. Y en 2020 ha sido beatificado por el Papa Francisco. Y su cuerpo está incorrupto en una capilla cercana a la Basílica de Asís, de San Francisco de Asís. Mira, ese es el conventín precisamente. Es una joya, porque por dentro es una preciosidad. Te dejan verlo dentro cuando hacen la visita, y está un poquitín ahí en el jardín metido, pero es del siglo IX nada menos. Fijaros si tiene historia eso ahí. Bueno, pues os voy a hablar también de los monasterios. Ese es el monasterio de las Carmelitas, también fundación de Santa Teresa en Burgos, Burgos capital. No muy lejos de ahí también está el monasterio de las Huelgas. Los monasterios de las hospederías, que yo conozco 1, 2, 3, 4, 5, 7, son los que yo más o menos he cogido, por nombrarlo algunos, porque hay muchos más. Por ejemplo, Nuestra Señora de Rueda, este no le conozco, está en Sástago, en Zaragoza, está exclaustrado este. Hay otro monasterio que sí conozco, hemos estado varias veces, de los Padres Dominicos, en Caleruega, la cuna de Santo Domingo, que es donde está pegado al monasterio de las Carmelitas, que es más antiguo. El de ellos es de 1956. Ahí tienen también una escuela de los dominicos. Pero es una hospedería que está muy bien de precio también, porque el año pasado creo que costaba 55 €, desayuno, comida, cena y alojamiento, y es un pueblecito muy bonito, Caleruega, no sé si lo conocéis alguno. Luego está, por supuesto, el monasterio de Silos, que es una pasada de monasterio, con los benedictinos. También tiene hospedería ya para ambos, para hombres y mujeres. Ese es otro monasterio que me suena, que es el de las Carmelitas de Daimiel, un monasterio moderno del siglo XX, prácticamente muy moderno. Otro monasterio que os he dicho antes ya, el de las Dominicas de Casa la Reina, que tiene una hospedería preciosa porque está por dentro totalmente decorada como si estuvieras en unas habitaciones del siglo XVI-XVII, muy bonito. Otro monasterio que hemos conocido nosotros mucho, como sabes, el monasterio de la Vid. Hemos estado allí con la coral varias veces. Ahora ya se ha puesto por las nubes, pues lo ha cogido una empresa privada y ya es bastante más caro que cuando íbamos allí con la coral. Otro monasterio, el que os iba a decir antes, donde hay una imagen del Cristo yacente muy bonita para mí, la segunda después del Cristo del Pardo, que es preciosa, y también con la vestimenta del Cristo en azul. El monasterio de las Clarisas de Medina de Pomar tiene una hospedería muy bonita y muy acogedora, al norte de Burgos, cerca de Espinosa de los Monteros y de otros pueblos famosos de la zona norte de Burgos. Mira, esa es el monasterio de los Cartujos, la Cartuja de Miraflores de Burgos. No sé si os suena, a las afueras de Burgos, y de ahí ya muy cerquita está otro monasterio que hablaré un poquito de él, que es San Pedro de Cardeña. Bueno, otra hospedería, por ejemplo, las monjas del Cister de Armenteira, en Pontevedra. Por supuesto, la abadía, el monasterio de los franciscanos de Guadalupe, muy conocida por todo el mundo. Ese monasterio no le tengo en el libro, por circunstancias pues no pude ponerlo. Otro que también lo conocemos nosotros es el Nuestra Señora del Olivar, en Estercuel. Está en pleno campo, ahí no se puede ni hablar por el teléfono hasta que no te alejas 2 o 3 kilómetros de él. A las afueras de Estercuel, al norte, un poquito al norte de la provincia de Teruel, de los hermanos de la Salle, la Orden de la Merced, muy bonito también. Y otra hospedería es Santa María la Real de Aguilar de Campo, es claustrada, pero es una hospedería que te alojas en las antiguas también y primitivas celdas de las monjas, muy bonito, porque las monjas son pequeñitas, o sea, las habitaciones, pero son de 2 alturas. Ese claustro también me suena que es el monasterio de Tentudía, o si no sería el del Paular. El del Paular no, el de Tentudía o el monasterio que tiene el claustro más pequeño del mundo, el del Palancar. Antes de llegar a Plasencia, saliendo
A ver, dímelo, que ha venido mi amiga por aquí. Dímelo. Tentudía, en efecto, es Tentudía. Porque es que también tenemos otro monasterio que está en el libro, que es el monasterio del Palancar. Monasterio y claustro en madera más pequeño del mundo. Yo he estado varias veces allí y vamos, te quedas anonadado. Un claustro pequeñito de madera que parece mentira que esté allí. Y fue fundado por este hombre, San Pedro de Alcántara, que nació en la zona de Ávila, en el pueblo este de las Cuevas de Ávila. Ahí no me suena ahora. Bueno, San Pedro de Alcántara fundó ese monasterio y está enterrado precisamente en ese monasterio creo, en el Palancar. Tiene allí, debajo de una escalera, si os imagináis, hay una especie como de asiento en mármol donde se juntaba así su cuerpo con las rodillas, los brazos, y donde dormía. Ahí pasaba 3 o 4 horitas a la noche durmiendo. De esa forma no se tumbó nunca. Decía que ahí dormía. Fue también coetáneo con Santa Teresa de Jesús y creo que fue, me parece, confesor de ella en alguna ocasión. Entonces, con estas hospederías más o menos, bueno, ya vais casi servidos, pero hay muchísimas más. Luego quería hablaros también de un documental que ha tenido mucho éxito. Y los que amamos el tema de... Mira, eso está en el monasterio, esa pintura, según subes las escaleras del monasterio de las Descalzas Reales, la joya del monasterio de Madrid, la familia de Felipe IV, con los hijos, con los pequeños. Toda la subida desde la entrada en la parte baja hacia la parte de arriba, donde se divisa el claustro, está todo lleno de unos frescos que son una maravilla. No sé si lo habéis visto, las Descalzas Reales en Madrid. Merece la pena verlo. Además tenemos la facilidad que siempre vamos acompañados de guías y bueno, te lo enseñan todo perfectamente y te lo explican. Es de los monasterios que más obras de arte tiene del mundo. No sé si oí yo que más de 3 o 4.000 obras de arte y muchas pinturas. Ahora hablaré un poquito de la historia de ese monasterio también. Bueno, os estaba hablando. La película que me refiero es la película Libres. Yo la he visto ya el otro día, concretamente, la vi por 3.ª vez en mi casa. La podéis ver, está ya en la plataforma esta de Movistar. Yo la he visto 2 veces en cines, pero en cine, por supuesto, es mucho mejor y disfrutan más de la película, porque tiene una fotografía, tiene una música y tiene Libre se llama, sí. Si os metéis en internet lo vais a ver. Y en Movistar, en la plataforma Movistar la podéis buscar, que la podéis ver y os va a encantar. Y sobre todo los que amamos la vida monástica, vamos, yo no me canso de verla y la he visto, ya te digo, 3 veces ya. Está rodada no como película, no como film, sino como documental en 10-12 monasterios. Han hablado, yo concretamente estuve hace poco en uno, en La Rioja, en el monasterio de Vico, y estuve hablando con la monja que sale en la película. Y me estuvo explicando dónde rodaron las escenas, en la parte baja justamente de la iglesia, que es una zona antigua, y ahí van explicando en cada monasterio el sentir de ellos, cómo les vino la llamada de Dios y cómo lo disfrutan y cómo viven libres, que aunque creemos que están metidos en una... Eso es un Cristo también, ahora mismo no recuerdo qué monasterio, me parece que es de Alcalá de Henares, ese Cristo concretamente. Pero estas personas cómo viven libres dentro de la esclavitud, que creemos nosotros que están esclavos en sus monasterios, en sus sitios, en sus celdas. Mirad, la joya de monasterios también de Castilla y León, el monasterio de las Huelgas de Burgos. Ahora hablaré un poquito de él también. Es decir, este documental es, como os he dicho, muy recomendable para ver. Bueno, nos quedan más o menos 15 minutos. Yo creo que podré hablar de algunos cuantos monasterios. Libres es recomendable, como digo. Y se rodó, por ejemplo, en San Pedro de Cardeña, Nuestra Señora de Vico, como he dicho, en las Huelgas, en el monasterio de Leire, en el yermo camaldulense de Herrera, que es el único monasterio de los camaldulenses que existe en España, cerca. Hay dos ya, me apunta mi amiga, ahora os hablaré de ella un poco, mi amiga Leticia. Hay 2 en España ya, en efecto. Entonces, estos señores están en pleno campo, no hay ni camino prácticamente, un camino fatal. Yo quiero ir a verlos un día, pero están cada uno metido en su pequeño apartamento, en su celdita, y están prácticamente viviendo de lo que hacen ellos, de lo que cultivan en sus huertas. Ese es uno de los patios del monasterio de las Huelgas. No sé si habéis estado en Burgos, pero es una de las joyas españolas y europeas este monasterio.
Bueno, seguimos. Los camaldulenses también, en Santa María Real de Oseira también está rodado, en Nuestra Señora de la Almudena de las Oblatas de Cristo Sacerdote de Madrid, en las Batuecas, que sale un monje carmelita ya con años, se metió después de haberse casado, de haber estado viviendo en Londres, en París, en Nueva York, y luego vino a España y se metió a los carmelitas de las Batuecas en Salamanca. Está también un trocito en el Valle de los Caídos, el monasterio benedictino, y en el monasterio de la Conversión, en Sotillo de Ladrada, de las Madres Agustinas. Bueno, voy a ver si me da tiempo a comentaros algunas cosas de unos cuantos monasterios de aquí que he puesto también en los apuntes. El monasterio de Escorial, aunque es conocido por todos, ya sabéis, es prácticamente el más grande de España, uno de los más grandes del mundo. Tiene prácticamente cerca de 40.000 metros cuadrados, 33.000 y pico creo que son, del siglo XVI. Lo fundó Felipe II porque conmemoró la victoria de San Quintín sobre los franceses, y justamente el 15 de agosto, que fue su fundación, que era San Lorenzo, también quiso que tuviese la forma que tiene, vista desde el aire, que es la forma de la parrilla, donde fue muerto, como todos sabemos, donde murió San Lorenzo. Tiene, bueno, es palacio, es panteón, es convento, tiene una basílica, pequeña basílica, pero es basílica, una biblioteca con 40.000 volúmenes, el mayor relicario que existe prácticamente en Europa o casi del mundo, con 7.500 reliquias, todas que las coleccionó Felipe II porque tenía gran afición a coleccionar reliquias, y trajo muchas de Europa, aunque esas prácticamente no se ven, yo no las he visto nunca. Las reliquias no las enseñan, creo, están ya en la parte interior. En fin, ¿qué voy a decir del Escorial si todos sabemos? Es una maravilla. Y lo hizo también con relación a que cuando murió su padre, Carlos I, que como sabéis murió en Yuste en 1558, en principio quisieron llevarle junto a su mujer a Granada, pero no él quedó allí en Yuste y luego después lo transportaron. O sea, quiso hacer el monasterio, lo que quería decir, para hacer un panteón real, panteón familiar, que ahí está también enterrado él, con cantidad de reyes. El otro día, hace poco, hemos estado nosotros otra vez a verle. Hay el panteón donde están unos cuantos reyes de España, y hay otro panteón de infantes, con cantidad de tumbas por todos los sitios, como habréis visto cuando habéis ido. En fin, es la cuna, es el no va más de los monasterios. Para mí es enorme. Otro monasterio, por ejemplo, es Nuestra Señora de la Visitación, las Descalzas Reales, que os he dicho un poquito, que es de las Clarisas Coletinas. Fue fundado por la princesa Juana, la hija de Carlos V. Se crió en ese monasterio, nació allí y también murió allí y está enterrada allí. Pero está enterrada en el baptisterio, al lado del altar mayor, en una capilla preciosa, que es una pena que no la enseñe Patrimonio Nacional. Hay una fotografía en el libro mío, por lo menos de ella, con una figura orante de ella, a la derecha, con una capilla pequeñita a la parte, a la parte derecha del altar mayor, pero no dejan subir a ella. Pero hay foto aquí. Estatua orante de Pompeyo Leoni, creo que es, que lo hicieron después ya de morir. Lo fundó entre 1557 y 1564 y murió muy joven, con 37 años. En 1580 vino la emperatriz Mariana de Austria a vivir a este monasterio. Las primeras clarisas coletinas vinieron mandadas por Francisco de Borja, desde Gandía. Tiene, como he dicho, muchas obras de arte. Uno de los cuadros que yo recuerde es de la hija del rey Felipe II, que fue gobernadora de los Países Bajos, Isabel Clara Eugenia, vestida con el uniforme de monja, un cuadro enorme, grande, muy oscuro, entre las tantas miles de obras que tiene. Ahí está enterrado en la iglesia también el duque de Cádiz y su hijo, a la izquierda, en la parte, según te vas acercando al altar mayor, en la parte izquierda, después de una verjita que hay, se ve perfectamente la tumba de ambos. Y, en fin, es un monasterio que tiene por dentro unas maravillas, unas pinturas preciosas, como he dicho antes, los frescos que había. Mira, este es de las Carmelitas Descalzas. Ah, sí. Esa placa está en el monasterio de las Carmelitas Descalzas de Alcalá de Henares, en la pared justamente del monasterio. Que, como os he dicho, de Alcalá de Henares he puesto 5 monasterios, uno de ellos es el de las Carmelitas. Ahí también estuvo, por eso está esa placa, conviviendo Santa Teresa de Jesús unos años. Bueno, si hay alguna más ahora. Ese es el monasterio
del siglo XX, mediados del siglo XX, donde os he dicho yo que conozco la hospedería, el monasterio de los dominicos de Burgos. Y la parte de abajo, que no se ve desde aquí, es el monasterio de las dominicas. Es el que fue el primitivo creado. Y allá hay una placita pequeña donde está hay una imagen de Santo Domingo de Guzmán. Aquí es donde hemos estado nosotros también de retiro con la coral el año pasado y posiblemente volvamos este año. Porque se está muy a gusto allí, nos dejan la sala también para ensayar, para cantar. Y luego, pues eso, que es muy barato el precio. Son 55 años lo que nos costó el año pasado, euros, desayuno, comida, cena y alojamiento. Se está muy a gusto en ese pueblo, en ese sitio. Bueno, pues como os he dicho, como decía, el monasterio de la Visitación de las Descalzas Reales, esto es visto desde el aire, ¿no ves? Y aquel patio de allá es el claustro del monasterio de las Dominicas, que es muy bonito, es muy bello también, el de las Dominicas. Y aquí la Torre de los Guzmanes, dentro del monasterio de los dominicos, de los monjes. Bueno, pues como os decía, estuvo aquí la emperatriz Mariana de Austria, viuda del emperador Maximiliano II, con su hija de 13 años, Margarita, la cual también profesó de monja aquí, en este monasterio de las Descalzas Reales. Para mí es una de las maravillas, me encanta pasar a la iglesia cuando se puede, está abierta a verlo. Yo lo he visto ya varias veces por dentro. Y ya te digo, bueno, pues es para verlo. Otro monasterio importante es San Pedro de Cardeña, que es una abadía trapense en el Castillo del Val, a unos 10 kilómetros de Burgos, y es BIC también, bien de interés cultural, es del año 899-900, se fundó con el conde Lantarón. Aquí es importante porque aquí vivió también el Cid Campeador de joven, fue enterrado cuando murió también, lo trajeron, la mujer lo trajo de Valencia. Eso es una imagen, ese monasterio es el de las concepcionistas franciscanas de Alcalá de Henares, Santa Úrsula creo que es. Y esa es la iglesia, me parece. Y la imagen anterior, y este es un Cristo también de la iglesia, de ese monasterio. Y había una imagen antes que has visto la foto, la de Santa Beatriz de Silva, la fundadora de las concepcionistas franciscanas. Bueno, como decía, pues este monasterio es importante porque aquí estuvo enterrado también el Cid. Y bueno, pues también tiene, hasta que se lo llevaron después de que profanar la tumba, como muchos monasterios fueron profanados en la época de los que nos destrozaron muchos monasterios, nos robaron mucho arte los franceses, y entonces profanaron también la tumba del Cid. Y después, acabada la Guerra de la Independencia, años después se lo llevaron ya con la mujer a Burgos, y está enterrado en la Catedral de Burgos, como creo que sabéis la mayoría, el Cid Campeador. Entonces, este monasterio también es importante porque en el 1603 hubo un acontecimiento aquí que fueron canonizados. Anterior, en la época de los musulmanes, fueron pasados, muertos muchos frailes, cerca de 100 se habla, muchos monjes. Se habla de los mártires de Cardeña, que fueron beatificados, canonizados en 1603 no me acuerdo qué papa, no lo he puesto por aquí ahora mismo. No, sus monjes fueron martirizados en el siglo IX-X y fueron después exactamente canonizados en 1603 concretamente, y son conocidos como los 100 mártires de Cardeña. Otro monasterio importante, portada de este libro, y hay alguna foto aquí de mías también, que veis ahí, es el monasterio de San Andrés de Arroyo. Mira, el monasterio de San Pascual de Aranjuez, de las concepcionistas franciscanas. San Andrés de Arroyo es un monasterio que tampoco me canso de ir a ver el claustro porque es una preciosidad de claustro románico. Está muy cerca de Aranda de Duero, es BIC también, se fundó en 1181, en el siglo XII, por la condesa doña Mencía. Y a mí lo que más me gusta, aparte también de la sala capitular, la iglesia bastante amplia también, cisterciense, pero es el claustro, y el claustro con esta columna que tiene aquí tan maravillosa. No he visto ninguna columna como esta, con el zigzag que viene, con sus adornos entre ellos, en ese monasterio. Ahí también me hicieron una entrevista el año pasado, la televisión de Castilla y León. Fui allí para que la hicieran y salía por allí. La cosa importante de este monasterio es que las abadías, o sea, las abadesas tenían un poder importante en la Edad Media. Tenían jurisdicción civil y penal sobre los pueblos de la zona, actuando como señora de horca y cuchillo. O sea, es decir, que implantaban justicia en aquella época. En principio dependieron de las abadesas de Burgos,
y después, ya te digo, tuvo gran importancia en aquella época y tuvieron mucho poder también y mucha riqueza. Tuvieron también muchas posesiones que le donaron los nobles en aquella época. Después pasamos a Santa María la Real de Oseira, que os he dicho antes que ha salido por ahí. Ese es el monasterio de las clarisas de Cáceres, uno de los 3 monasterios de Cáceres, clarisas, de Cáceres capital, y creo que esa es la iglesia. Bueno, Santa María la Real de Oseira es, como hemos dicho antes y he nombrado, es uno de los escoriales españoles, llamado el Escorial gallego por sus dimensiones. Tiene 3 claustros, es el más grande de Galicia y uno de los más grandes de España, de arquitectura románica y barroca. Se fundó en 1137, pertenece a la parroquia de San Cristóbal de Cea, a 34 kilómetros de Orense, y lo fundaron unos monjes dependiendo de la abadía de Claraval. Y poco a poco, con donaciones, fueron juntando edificaciones hasta que llegamos a lo que es hoy. El templo es de finales del siglo XII, fue después de su fundación, lógicamente, y es uno de los templos más grandes de España. Como he dicho, tiene 3 claustros muy bonitos. Otro muy bonito que me gusta, mira, esta anterior era la tumba de una monja, Ana de San Agustín, que está enterrada concretamente en el monasterio de las Clarisas, no, de las Carmelitas Descalzas de Villanueva de la Jara. En Villanueva de la Jara está, concretamente. Ese es otro monasterio de Clarisas de Cáceres, capital. Bueno, Santo Toribio de Liébana, el monasterio que pertenece a los franciscanos, hay 2 o 3, hay muy pocos monjes, pero sí tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque en este monasterio está lo que se considera el trozo más grande de la cruz de Cristo, Lignum Crucis. Está en una capilla a la parte izquierda de la iglesia, muy bonita, y allí en una cruz preciosa, en el altar está la reliquia esta. Dicen que el trozo más grande, como he dicho, de la cruz de Cristo, es muy visitado todos los años. Tiene su año santo lebaniego, cuando cae en domingo el santo. Es de estilo románico gótico y parece ser que lo fundó el obispo de Astorga, Toribio, que trajo a España en el siglo V precisamente la reliquia esta del Lignum Crucis. Pasamos a otro monasterio importante que es Santa María la Real de las Huelgas, que habéis visto antes fotografías de él. Mira, ahí está la joya del monasterio de Silos, también con su enormidad. Es precioso también, su majestuosidad de torre y de iglesia, ¿no? Esa creo que es la iglesia de Silos. Sí, esa es la iglesia de Silos. Ahí se oye una misa que te transporta a otras épocas, a oír a los monjes cantar en gregoriano la misa. A las 9 de la mañana, todos los días del año la cantan. Bueno, Santo Toribio de Liébana, como os he dicho, que está a 4 o 5 kilómetros de Potes. Santa María la Real, nos pasamos a la Huelga ya, perdón. El Cister, que fue fundado en 1187 por el rey castellano Alfonso VIII y su mujer Leonor de Plantagenet. Alfonso y Leonor de Plantagenet, que están enterrados también allí, tiene una sala con varias tumbas. Es un bien de interés cultural. Es un monumento precioso que fue declarado monumento histórico-artístico en 1931. Tiene, como habéis visto, antes un bello claustro también, una iglesia, un museo con trajes medievales de la época medieval. Tiene también ahí, que yo recuerde, el pendón que utilizaron también en la batalla de las Navas de Tolosa, allí en una sala, cantidad de trajes medievales. O sea, y es uno de los monasterios también más bonitos. Y de él dependía también, como dije antes, en una época, San Andrés de Arroyo. Fueron armados caballeros, por ejemplo, Alfonso I y Enrique II de Trastamara. La abadesa tenía también gran poder en aquella época sobre muchas villas de la zona, cerca de 40 pueblos, hasta que el Papa Pío XI quitó todos los privilegios que tenían las abadesas de aquella época. Y como he dicho, están los fundadores, en una tumba preciosa, que están las fotos también en el libro, de Alfonso VIII y Leonor de Plantagenet. Otra parada. Ese monasterio está en pleno campo también, como veis ahí, en plena naturaleza, y es el monasterio
de Cister de Buenafuente del Sistal. Buenafuente del Sistal está cerca, a unos 28-30 kilómetros de Molina de Aragón, pero es un lugar también muy bonito, muy acogedor. También hay reuniones muchas veces y creo que tiene una pequeña hospedería también para dormir allí. Bueno, pues seguimos, que si no nos da tiempo, que estamos ya casi acabando. Monasterio de las Trinitarias del Toboso, el llamado el Escorial Manchego, lo fundó Ángela María de la Concepción y también es de estilo herreriano y enorme, del 1680, siglo XVII, pero tiene también un pequeño museo muy bonito y está ahí en un pueblecito muy pequeño, en el Toboso. Esa es una de las galerías, creo, del Escorial, en efecto, el Escorial. Monasterio de la Anunciación de Nuestra Señora, de las Carmelitas Descalzas, por supuesto, uno de los cumbres. ¿Por qué? Porque está enterrada la Santa Fundadora en este monasterio. Allí estuvo los 15 últimos días de su vida. Está recreada una tumba, mira qué foto más bonita del Escorial también. Está recreada una tumba con su cama, con ella muerta, una imagen con ella muerta, lógicamente, porque en la iglesia es donde está realmente el gran tesoro, que es su cuerpo. En el centro del altar mayor hay un monumento precioso que tiene, no sé si me dijeron que había 6 o 7 llaves, y una en sitios diferentes. Mira, el monasterio más pequeño, dicen, del mundo, el monasterio del Palancar, franciscano, con 5 o 6 franciscanos, creo que hay o menos, en la provincia de Cáceres. Bueno, pues ya te digo, es el monasterio también de los más importantes del Carmelo, por estar enterrada allí su fundadora, evidentemente, y que murió allí el 4 de octubre, 15 de octubre, cuando se cambió el monasterio gregoriano algo así, en aquella época. Tiene un gran museo con muchas obras de arte. Está también al lado del otro monasterio importante, que es el monasterio de los Carmelitas Descalzos, en la misma plaza. En fin, fenomenal, maravilloso el Alba de Tormes. El convento de San Juan de la Cruz en Segovia, donde está los fondos de San Juan de la Cruz y donde está enterrado el santo, al lado, mira, el claustro más pequeño del mundo. Ese es el claustro más pequeño que he dicho yo, de madera, del monasterio del Palancar. Una preciosidad tan pequeñito. Y este es el otro claustro, también, muy pequeño todo. Bueno, el convento de San Juan de la Cruz, como he dicho, en Segovia, que lo fundó él y que reposan los restos aquí en una preciosa que hicieron en 1927. Es un centro también de espiritualidad de San Juan de la Cruz. Y por último ya el monasterio de San Millán de Ayuso, que os he dicho antes un poquito, que la historia, cómo era, que la fundó porque separaron los bueyes con el cuerpo del santo en la parte de abajo. García III, cuando dijo que esto es un milagro de San Millán, que no quiere que salga de aquí. Ya os he contado un poquito la historia. Y también por ser cuna del castellano y del vascuence, están allí las glosas emilianenses. Este es otro claustro precioso que me priva también a mí, me apasiona, que es el monasterio de Villamayor de los Montes, del Cister, a 11 kilómetros de Burgos. Está ese. Lo visitamos el año pasado también nosotros, otra vez. Muy bonito. En fin, importantísimo, San Millán de Ayuso, con la hospedería también que tiene para dormir y para comer allí, fenomenal, y ocupado también por los agustinos. En fin, yo creo que ya me he pasado el tiempo, que está bastante extendido, y acabamos aquí. Si queréis alguna pregunta, pues estoy a vuestra disposición para que preguntéis lo que queráis. Bien. Y me digáis alguna curiosidad o algo. Muchas gracias, Jesús, por la charla. Muchas gracias, Jesús, por la charla. Ha estado muy interesante y ahora vamos a dar paso a las preguntas. Como siempre, pues les pedimos que las preguntas sean cortas, escuetas, y si alguien tiene algún comentario, también que sea cortito, pues queremos que todas las personas tengan oportunidad de preguntar. Perdón, antes, y si quiere alguien adquirir el libro, tengo aquí 7 u 8 libros, pues también se lo pueden adquirir y se lo dedico también después. Sí. ¿Alguna pregunta, por favor? Bueno, en principio, para empezar, darte la enhorabuena por este trabajo que ha significado muchos kilómetros, según nos has contado, muchos kilómetros, muchas visitas, mucha documentación que has tenido que consultar y que luego nos va a servir como guía para nuestras visitas particulares con la familia, etcétera, etcétera. Entonces, te quería preguntar también de los 800
monasterios que hay en España, que has dicho que hay unos 800. Bueno, más, pero bueno, más o menos. 750 más o menos, con órdenes religiosas. ¿Cuántos están en la actualidad habitados por monjes y cuántos están deshabitados y cuántos han pasado a manos privadas ya por ventas o porque los han clausurado ya? Bueno, habitados prácticamente, si mal no recuerdo, lo que he dicho antes, unos 750 o alguno más, cerca de 800. Pero a lo largo del siglo XXI, lo que va del siglo XXI, han cerrado más de 200 ya. Más de 200, tanto masculinos como femeninos. Uno de los últimos, no sé si he comentado antes, que han cerrado hace 2 o 3 años, ha sido el Monasterio de las Concepcionistas Franciscanas del Pardo, que lo ha adquirido una empresa inglesa y ha hecho una escuela de hostelería y un restaurante y en la huerta, donde estuvieron también, que no he inventado nada de esto, de ese tema, pero ha habido muchas mártires a lo largo de la historia, entre ellas 14 mártires concepcionistas, 2 de ellas estaban enterradas en el monasterio ese, en el Pardo, hasta que pasaron hace unos años a la Casa Matriz a Toledo, a los Palacios de Galiana, donde está la Casa Matriz de las Concepcionistas Franciscanas. No he dicho nada tampoco, que se me ha pasado, pero importante. Hemos tenido muchos destrozos de monasterios. ¿Dónde? En la época de la Guerra de la Independencia, en la época de en la etapa liberal, en la Primera y Segunda República, en la Guerra Civil, han desaparecido muchas cosas. Aún así, yo como digo, tenemos una cantidad de arte sacro en monumentos, cantidad de arte, cantidad de joyas, que son las personas que están dentro de los monasterios, porque cuando tratas con ellas y hablas con ellas, te das cuenta de la madera que están hechas estas personas, esta gente, esta maravillosa, gentes que pueblan los monasterios. A pesar de todo lo que hemos dicho que hay de estos acontecimientos que ha habido, guerras, desamortización de Mendizábal, que se llevó muchos monasterios por delante, y luego subastaron mucho a precio barato y se lo quedó también incluso la nobleza, muchas cosas. A pesar de todo eso, tenemos cantidad de arte sacro en cuanto a monumentos, personas, monumentos, en cuanto a obras de arte de todo tipo, que hay que tratar de conservar, y ahí es donde tenemos que volcarnos. Y yo cada vez que me hacen una entrevista también digo lo mismo. ¿Por qué algún poderoso de este país no hace una red de hospederías monásticas y se da esa utilidad? Como yo le dije también al obispo que me ha hecho la primera página del libro, a Martínez Camino, a Monseñor Martínez Camino, y me dijo, Monseñor, mire Jesús, es que un monasterio cuando está cerrado es un sitio muerto. Digo, hombre, no me diga usted eso, por favor. Sitio muerto, pero se podía dar esta utilidad para que la gente pudiera verlo y algunas obras de arte dejar allí, porque luego, claro, muchas obras de arte pues, se venden por ahí o se malvenden, yo qué sé. Pero es una pena, pero pasa esto. Entonces, a pesar de todo eso, hay muchas obras de arte y tenemos que luchar para que esto se conserve para nuestros progenitores, para gente que va a venir detrás de nosotros. Pues es una pena. Yo voy a seguir visitando monasterios hasta que me muera, porque me apasiona y me encanta. Dime, Leticia. Porque tengo conmigo, perdón, a Leticia Casal, que es la directora de Monasterios y Conventos de Radio María, y amiga mía. Un ratito, por favor, que no se graba. Un ratito. No, pero no se graba. Por favor. En el 2010 había 925 monasterios vividos por monjes y hoy hay como 800. Esos vividos por religiosos, exclaustrados, es decir, convertidos en fincas particulares, son sobre todo monasterios masculinos que se tuvieron que ir con Napoleón, después con Mendizábal, como muy bien ha dicho Jesús, y ellos lo que sí que hizo la nobleza en varios momentos fue comprar los monasterios, en teoría para que ponerlos a nombre propio y mantener a las monjas dentro. Y muchos constan como nombre propio, otros indudablemente se han quedado como fincas, pero serán como 50 monasterios privados, sobre todo muy antiguos. Y el resto realmente es increíble que sigan vividos. España tiene 1/3 de los monjes y monjas de clausura del mundo, de la Iglesia Católica. Así es, sí. 1/3 de la riqueza que tenemos. Y fijaros la riqueza que tenemos todavía y los que hay en ruinas. Que monasterios en ruinas, no he dicho nada, pero hay unos cuantos. Hay unos cuantos en ruinas también. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Dime. Quizá por el interés, yo tengo casa en Ávila, sí, y me gusta mucho el monasterio de Santo Tomás, no lo ha citado. No, no lo he visitado ese, no lo conozco.
pues tiene una vida cultural muy intensa, conciertos, conferencias, seminarios, charlas, y lo conozco. ¿Pero está exclaustrado o hay gente...? Hay 9 monjes. Hay monjes. De ellos creo que hay 9 en la cama. O sea, de los 9 están todos enfermos. No sé qué va a pasar el día que aquello, por desgracia, se cierre. Pero perderíamos... Yo no soy creyente. O sea, a mí no me afecta mucho la historia, si quieres, mística y tal, que tú tienes pleno derecho a sentirlo y a contárnoslo. Pero a mí lo que me da muchísima pena es que esa labor social y cultural, que se está haciendo allí, se pierda del todo. Y no sé, te voy a preguntar si ha sido un olvido, o que no lo has visitado o que no lo conoces. No, Pero oye, me gusta mucho todo lo demás. Yo todo el turismo que hago procuro visitarlo, desde mi agnosticismo, de lo que quieras. Disfruto de ellos porque es patrimonio cultural del país. El resto no me interesa, lo siento, o sea, no estoy en contra, pero no me interesa. Ya. Pero para mí sería una pena que particularmente ese monasterio de Santo Tomás se cerrara o se vendiera y se hiciera allí un banco o un edificio de... Yo no sé, sería tremendo, lo siento. Mira, a mí no me ha dado, lógicamente, tiempo a visitar muchos monasterios. Me he dejado monasterios preciosos también por ahí sin visitar. No me ha dado tiempo, imposible. He hecho 45 rutas. He visitado ya más de 200 llevo. Mira, hago un inciso. Esa es precisamente la capilla en el monasterio de la Abadía de Dueñas, uno de los santos del siglo XX, que murió con 27 años. San Rafael Arnaiz, dominico, que tiene unos escritos maravillosos. Ahí está enterrado, en esa urna están sus restos. A un anexo a la iglesia de la Abadía de Dueñas, de los trapenses, cistercienses. Esa es la Abadía de Dueñas, ¿no veis? Majestuosa, una maravilla. Ahí también tiene hospedería. A mí me trataron fenomenal la capilla. Este es un monasterio pequeño, no me acuerdo cuál es el nombre, pero es de Toledo. De Toledo es de los sitios que más monasterios tengo en el libro. 11 me parece que he puesto. 11 monasterios. Y bueno, pues es que he ido haciendo rutas según iba más o menos trazándolas y claro, me he dejado muchísimo por medio. Por ejemplo, traté de contactar con el famoso y maravilloso que quería haber ido, Monasterio de Guadalupe. Yo lo conozco, he ido varias veces. Mira, el monasterio, ahí está, mi mujer andando por ahí también, por el claustro ese. Es el monasterio el de San Andrés de Arroyo, precisamente. Para mí el claustro que más me gusta con esta columna, como he dicho antes. Lo que decía, me he dejado muchos por medio, porque ha sido imposible. Y ahí no pude contactar con los monjes, con los frailes estos, porque quería haberle puesto en el libro. Ese y el de Yuste, por la importancia que tiene. Los de Ávila, dominicos. Y en Ávila me he dejado otras joyas que hay, claro que hay, por supuesto. Hay unos cuantos más que quiero visitar también y conocer. ¿Alguna más? ¿Alguien quiere saber algo más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, queremos agradecerte, José, por esta charla. Muchas gracias. Gracias Jesús, a vosotros. La universidad tiene un pequeño detalle de manos de nuestra presidenta para ti. Bueno, Jesús, muchas gracias por tu explicación, por traernos este libro. Muchas gracias a vosotros por acogerme. Y todas las fotos y toda la historia que nos has dado. Gracias.